Buenos días chicos de grado octavo. El día de hoy vamos a arrancar con un tema nuevo. Ya nos metemos en todo lo que tiene que ver con la electricidad y vamos a ver un primer componente que es muy importante para nuestro trabajo. Este componente se llama la resistencia o el resistor. Ya nosotros conocemos la diferencia, ahorita la volvemos a explicar, la diferencia entre resistencia y resistor. Y hoy vamos a ver algo muy importante que es aprender a leer nuestros resistores y el valor que tiene de resistencia. Entonces vamos a arrancar con este concepto de resistor. Entonces tenemos unos resistores que son fijos y unos resistores que son variables. Hay dos tipos de resistores, ¿ok? Los resistores fijos son los que tenemos aquí en pantalla, que son los que nosotros hemos visto por allí en nuestras placas, en los computadores, de pronto cuando desbaratamos algún radio. Y los resistores variables también los conocemos, les aseguro que sí los hemos visto, pero no los reconocemos adecuadamente. Entonces, lo que tenemos en pantalla es el concepto de resistor. Un resistor es un dispositivo eléctrico pasivo. ¿Qué significa eso? Que no aporta al sistema nada. Está ahí quietico, simplemente recibe, digamos, cumple con su función sin aportarle nada al sistema. A eso me refiero con un dispositivo eléctrico pasivo, cuya función es limitar el paso de la corriente eléctrica a través de los circuitos eléctricos. Entonces ellos están ahí, limitan el paso de la corriente por determinados puntos, ya que eso permitirá que se pueda controlar de alguna manera el sistema. Los primeros, los resistores fijos, que sé que tenemos por aquí arriba en pantalla, no sé si lo vemos por acá, son dispositivos que siempre tienen el mismo valor de resistencia, siempre está igual. Tienen dos terminales únicamente y se reconocen porque tienen colores que nos permiten identificar su valor, el cual se mide en ohms. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el concepto de resistencia. Entonces, esos son los resistores fijos. Tenemos dos terminales únicamente. Los reconocemos porque tienen unos colorcitos y pues el objetivo de la clase del día de hoy o de este material es identificar cómo leer esos colores. Recordemos, esto ya lo trabajamos. Hay una diferencia entre un resistor y una resistencia. La resistencia es la propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, recordemos que el- los metales tienen un valor de resistencia muy pequeñito. Tenemos los polímeros que nosotros identificamos como los plásticos, el caucho, las gomas, que tienen un valor de resistencia muy alto, y así todos los materiales que se encuentran en la naturaleza. Entonces, algunos cristales tienen un valor de resistencia, la madera, otros metales, aleaciones de dos o más metales tienen valores de resistencia diferentes. Esto hace parte de la rama de estudio de la física y son unas constantes que se encuentran en cualquier libro. Eh, y un resistor, acá esto me quedó mal, es un dispositivo eléctrico. Un resistor es un dispositivo eléctrico. Vamos a hacer acá una pequeña corrección, ahorita la hacemos. Comúnmente el resistor se llama resistencia, entonces la resistencia y el resistor. ¿Listo? Tenemos dos. Uno es una propiedad y el otro es un dispositivo. Eh, los resistores variables son aquellos que tienen la capacidad de cambiar su valor de resistencia cuando son expuestos a condiciones físicas externas, por ejemplo, la presión, la temperatura, algún mecanismo mecánico que se pueda mover. Esos son las resistores variables. ¿Listo? Eh, el que nosotros encontramos regularmente es en los radios viejitos, el volumen. El volumen es un dispositivo que se llama resistor variable potenciómetro. O sea, acá está. Los resistores variables más comunes y que encontramos con mayor frecuencia son los potenciómetros o los Light Resistor Depend, LDRs, que nosotros vamos a conocer. También se conocen con el nombre de fotorresistencias.
Los primeros cambian su valor de resistencia a partir de un estímulo mecánico, es decir, cuando nosotros movemos la perilla, va a cambiar el valor desde un valor mínimo que será 0 ohms y dependiendo el dispositivo puede llegar a ser 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm, 1000 kilo ohm o 1 mega ohm. Entonces, depende del que ustedes tengan, pueden cuadrar cuánta resistencia necesitan o cuánta resistencia necesita el circuito eléctrico. Y los segundos, que son los que están por acá arriba, son los LDRs o las fotorresistencias. Cuando nosotros aplicamos una luz o la quitamos, dependiendo de la intensidad de esa luz, va a cambiar el valor de la resistencia. Este es el código de color de los resistores fijos. Esto va a quedar, esta tabla va a quedar en los archivos de la plataforma. Estoy hablando de la plataforma DoPage, para que ustedes la puedan pasar a su cuaderno, la pueden imprimir, recortar y pegar, como ustedes quieran, o pueden utilizar sus propios colores. Este código de color, bueno, antes de meternos aquí en el código de color de los resistores fijos, tenemos que tener en cuenta que códigos de colores hay en todo lado. Entonces hay que determinar cuáles son. Nosotros vamos a hablar del código de color de los resistores, pero seguramente si usted busca solamente código de color va a encontrar un código de color que se llama RGB, hay códigos de colores para las emergencias, para las señales de precaución, hay uno que se llama CMYK, hay varios códigos de colores para todo. ¿Por qué? Pues porque es una manera fácil de leerlo. Entonces hay que tener cuidado de no confundirlos. En este caso vamos a hablar del código de color para las resistencias. Entonces todas las resistencias, como las que tenemos aquí en pantalla, tienen unos colores. Entonces el objetivo es aprender a leer esos colores dependiendo de la posición en la que se encuentre. Aquí lo que tenemos en pantalla está esto debe ser portugués, no sé, pero pues es muy sencillo, ¿no? El código de color es negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco y dorado. Y estos códigos de color, cada color está asignado a un número desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Entonces, acá es fundamental aprenderse el código completo, aprenderse el orden y mantenerlo escribiendo siempre en el cuaderno o siempre que se vaya a realizar una lectura o siempre que se vaya a realizar un ejercicio, mantener ese código a la mano mientras no lo aprendemos. El código de color está conformado por 4 franjas. Y si usted se puede dar cuenta, tenemos 3 franjas en el lado izquierdo y una franja al lado derecho. De esa manera se ubica. Usted lo pone al revés, seguramente no va a poder leerlo. Entonces lo ubicamos 3 franjas a la izquierda y una franja a la derecha. Y esas franjas tienen un nombre, aquí están. La franja número 1 es la de más en el extremo izquierdo, la franja 2, franja 3 y la última es la franja 4 o la franja de tolerancia. ¿Listo? Aquí en la imagen está el primer dígito, aquí lo llaman dígitos, primer dígito, segundo dígito, el multiplicador, que sería la tercera franja, y la tolerancia. Pero no se dejen confundir por eso, porque el código es el mismo. Cambia es la interpretación de dónde se encuentra. Muy bien. Entonces, en la primera y la segunda franja, vamos a ponerla acá, la primera y la segunda franja se leen tal y como aparece en el código. O sea, si vemos acá arriba, el negro equivale a un 0, el marrón equivale a 1, el rojo equivale a 2, el naranja equivale a 3, el amarillo equivale a 4. Eso es lo que se tienen que aprender. Verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y el blanco es el 9. Entonces, la primera y la segunda franja se leen exactamente igual. Muy bien. Entonces, lo que tenemos acá es que las dos primeras se leen exactamente igual y la tercera corresponde al multiplicador.
para que no se confunda, que diga, pero qué, ¿cómo así que multiplica? No entendí. Para que lo veamos de una manera sencilla, la tercera franja, o sea, la que está en toda la mitad de la resistencia, corresponde al número de ceros. Entonces, si en la tercera franja hay un naranja, entonces, ¿qué número es naranja? 3, allí se encuentra. Significa que vamos a colocar 3 ceros. No el número 3, vamos a colocar 3 ceros. Estoy hablando de la tercera franja o tercera banda o tercer dígito, dependiendo de donde usted consiga la información o depende de donde usted estudiante, pues eso va a cambiar. Si en la tercera franja, en este caso, en el ejemplo que está aquí arriba, la tercera franja es amarilla, ¿cierto? Amarillo es el número 4. Entonces, allí no colocamos el número 4, sino que colocamos 4 ceros. Si por casualidad esto sería una resistencia muy grande, tenemos una franja azul o una franja verde, entonces tendríamos 5 o 6 ceros. ¿Listo? Entonces, hasta acá. Primera franja se escribe normalito. El 1, el 2, el 3, cualquiera. La franja número 2 también se escribe el mismo número. Y la franja número 3, la cantidad de ceros. Eso me va a dar un número. Eso me da el número y ese valor se mide o se lee en términos de ohms. Entonces vamos a tener, por ejemplo, valores de 2200 ohms, 1.500.000 ohms. ¿Sí? Ya el ejercicio sería convertirlo en kilo ohms, que eso ya ustedes lo saben así. La cuarta franja se llama la franja de tolerancia. Eh, Típicamente vamos a conseguir dos colores, sobre todo el plateado. Acá está como silver. Y me dice la tolerancia, es decir, el error que tiene esa resistencia. Es muy difícil conseguir resistencias con un valor exacto. ¿Sí? Entonces, conseguir un valor, una resistencia de 10.000 ohms es complicado de conseguirla, sobre todo si no es muy costosa la resistencia. Entonces, esa va a tener un color plateado en la cuarta franja. ¿Qué significa que sea plateado? Que puede tener un error del 10%. Por ejemplo, 1000 ohms de descuadre hacia arriba o hacia abajo. Por eso se lee más o menos. Eh, Típicamente las que nosotros conseguimos en la tienda, en el centro, en algunas ferreterías, en almacenes de electrónica, pues son plateadas, son unas resistencias que pues no son malas, pero son digamos muy comunes. Pero si de pronto podemos tener el chance o la posibilidad de conseguir una resistencia de franja dorada, ya no vamos a tener un descuadre tan grande del 10%, sino que va a ser un poco más fina, va a ser del 5%. Y obviamente hay unas resistencias que son de precisión. Aquí tenemos en la tabla 1% o inclusive el 0.05% que son grises en la cuarta franja, pero estas pocos se consiguen, digamos que, que, que son para aplicaciones bastante específicas. Entonces no, nos vamos a concentrar en que son de tolerancia 10% y de que en la cuarta franja todas van a ser plateadas, ¿vale? Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en las tres primeras franjas. Las tres primeras franjas, franja 1, franja 2, franja 3. La primera y la segunda se escribe normal y la tercera se escribe la cantidad de ceros o lo que se llama también el multiplicador. Acá teníamos o tenemos para hacer algunos ejercicios y ya entonces vamos a proceder a realizar algunos ejercicios. Vamos a hacer muchos ejercicios, pero la idea es que cada uno de ustedes pueda realizarlo adecuadamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, tenemos aquí la, mi código de color. Sé que no se ve muy bien, pero la idea también es un poco aprender a conocerlos. Entonces vamos a pintar una resistencia cualquiera. Este ejercicio lo voy a hacer una sola vez. Una resistencia tiene
dos terminales, me disculpan lo feo del asunto. Vamos a tener una primera franja que va a ser café, ¿sí? Tenemos una segunda franja que es negra y tenemos una tercera franja que va a ser de color rojo. ¿Listo? Tenemos la primera franja, segunda franja, tercera franja y una cuarta franja que va a ser, vamos a mirar si encontramos de pronto aquí un plateadito acá, un color plata. ¿Listo? Café, negro, rojo. Y esta de acá va a ser la cuarta franja. ¿Listo? Estas son las franjas. Tenemos dos terminales. Dos terminales. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a decodificar este código. ¿Listo? Entonces, recordemos, número uno, ya sabemos que es el marrón o café. Y vamos a decir que esta vale 1. Recuerde que la primera y la segunda se escriben exactamente igual. La segunda franja es de color negro, entonces negro me dice que no tiene nada, es un... ¿Por qué aquí hay una lineecita? Porque nunca vamos a encontrar en la primera franja un color negro. Entonces por eso aparece la línea. Entonces dice, la segunda franja negra es un color cero, como es segunda franja se escribe igual. Y la tercera franja es la cantidad de ceros, que también se llama el multiplicador. Entonces, mire que la multiplicadora dice multiplique por. Sí, eso lo vimos un poquito cuando trabajamos las potencias o la notación científica. Entonces, para no complicarse, entonces ya les dije, la tercera franja es el mismo número, pero no se escribe el número. Representa la cantidad de ceros. Entonces acá, rojo equivale a 2, o sea, dos ceros. 0, 0. Resultado de la operación, esta resistencia es de 1000 ohms, que también equivale a 1 kilo ohm, conforme a lo que vimos en la notación científica y los prefijos del Sistema Internacional de Leyes. Otro ejemplo muy sencillo. Tenemos acá feo. Vamos a poner acá rojo. Tenemos acá una resistencia. Tiene dos terminales. Vamos a colocar las más clásicas. Esta es súper clásica. Rojo, rojo y vamos a colocar rojo, rojo, café y plata. Vamos a colocar acá la plata. Rojo, rojo, café, plata. Y arrancamos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es rojo. Ya nos vamos aprendiendo que el rojo es el número 2. Entonces decimos 2, porque es la primera franja. Como está en la segunda franja y se escribe exactamente igual, también colocamos 2 por acá. Y el café en la tercera franja equivale al número 1, que es un 10, o sea, el 10 tiene un 0, ¿cierto? Colocamos un 0 nomás. Resultado de la operación, 220 ohms, que si hacemos el trabajo de correr la coma y de convertir, pues me va a dar 0,22 kilo ohms. Muy fácil, muy sencillo el ejercicio. Vamos de nuevo vamos a borrar el lienzo. ¡Ay! Ya lo borré. Entonces, ojo porque ya no lo conoces, ya lo sabemos. Entonces, empezamos. Negro, que sigue, café o marrón, rojo, naranja, amarillo,
verde, azul, violeta, gris. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá me faltó un blanco. Esto sería color, por acá, color, valor. Con esto es suficiente. Con esto usted ya se puede mover perfectamente bien. No necesita ir a ponerle colores ni todas las tres franjas, pues básicamente es lo mismo. Pinto mi resistencia. Disculpen, eso me quedó todo feo y chueco, pero no importa. Y vamos a pintar otra resistencia. La resistencia es naranja, rojo, naranja, rojo. Yo aquí en los ejercicios seguramente me voy a inventar algunos, ¿no? Profesor, esa resistencia no existe. Hay unas que no existen. Entonces, para que lo tenga presente. Vamos a colocar acá el negro para poner este ejemplo, porque este ejemplo es muy importante, que siempre se me confunde. Y acá la plateada. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos otra vez a hacer el ejercicio completo. No me quiso coger el negro. Acá negro. Entonces, arrancamos. Naranja, primera franja. Entonces, naranja es 3. Escribo el 3. Segunda franja, rojo. La primera y la segunda, reitero, se escriben exactamente como está en el código. Entonces, esta roja es la segunda, por acá, 2. Y el negro. Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Usted dice, bueno, acá pongo un 0 negro. No. La tercera franja es la cantidad de ceros. Como el 0 no tiene, es el 0, el negro es el 0, ¿qué significa? Que no debo colocar nada. O sea, aquí no hay nada. No hay nada. Resistencia es de 32 ohms. Que es lo mismo que decir 0,032 kilo ohms. Pilas con ese negro en la tercera franja. Ese negro en la tercera franja lo encontramos cuando tenemos unas resistencias muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque el cero me está diciendo, oiga, no tiene ceros, tiene 0 ceros. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Otro ejemplo, eh, sí, café, negro, esta también es muy común, amarillo, con su franja plateada. Plateado, recordemos, es la tolerancia, significa que todas son del 10%. O sea, puede haber o 10% pasadito o 10% colgadito en su valor de resistencia. Las resistencias no son digamos, exactas. Este tipo de resistencias no son exactas. Ya cuando ustedes miden con un instrumento que se llama multímetro o que también se llama ómetro, van a identificar el valor correcto de la resistencia. Mientras tanto, no. Entonces acá, café. Entonces vamos a buscar el color negro. Café, entonces uno es café, ¿cierto? Negro en la segunda, esa sí se puede, ¿cierto? Entonces es 0, 0. Y en la tercera es la cantidad de ceros. Como es amarillo, entonces son 4 ceros. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esta resistencia es de 100.000 ohms, que equivale a 100 kilo ohms. Esa es como la manera. ¿Sí es lo sencillo que puede llegar a ser? Realmente es muy sencillo. Esta es como la facilidad. Vamos a hacer un último ejercicio. Por ejemplo, esta resistencia de 100.000, las de 1000, las de 10K.
son resistencias muy comunes que siempre vamos a empezar a utilizar. La primera que vimos, 220 ohms, es fundamental. Esa siempre necesitamos tener muchas de esas porque son las que utilizamos para proteger nuestros LEDs. Los LEDs son esos bombillitos que ustedes ven que iluminan en todos los aparatos electrónicos. Es necesario colocarle una resistencia para que no se vayan a dañar. Entonces, en la medida de que vamos realizando ejercicios y vamos realizando montajes, en el caso de que al segundo semestre lo vamos a poder hacer, entonces vamos a identificar cuáles son las resistencias que me sirven para cada caso. Vamos a borrar este primer ejercicio de acá. Vamos a borrar este de aquí. Y vamos a hacer un último ejercicio para que miremos otro caso de ejemplo. La de 1K, ya sabemos que, según el ejercicio que hicimos, es café negro rojo. La de 100K es café negro amarillo, como es la de 10K. Muy sencillo. Café, porque tiene que empezar con 1. Negro. ¿Y qué pasa si yo le pongo café negro naranja? ¿Dónde estará un naranja por acá? Venga, miramos si aquí tenemos un naranja. Este es un naranja. Café negro naranja con el 10% de tolerancia. Entonces, lo mismo, café 1, porque es la primera franja. La segunda se mantiene igual, negro es 0 y la tercera es naranja 3. ¿3 qué? 3 ceros. 3 ceros. 10.000 ohms, que equivale a 10 kilo ohms. Para que nos quede la claridad, recordemos acá, me cogí el más grueso que había. La tercera franja es la cantidad de ceros. La tercera franja es la cantidad de ceros. Y 1 y 2 se mantienen exactamente igual. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestra plataforma de OPIS para hacer un primer ejercicio de esto? Vamos a encontrar unos conceptos. Para que ustedes investiguen en internet, muy sencillos, y vamos a colocar unos ejercicios muy sencillos para que empecemos a tomar un poco la práctica de leer el correspondiente código de color de una resistencia. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Espero que haya sido o sea de su provecho.